Este es el podcast de Microjuris. Bienvenidos a la hora laboral. Conversamos con los licenciados Jaime Sanabria y Yailin Jiménez. Tema de hoy: discrimen laboral. ¿Qué debemos saber sobre los cambios de posición laterales en el empleo? Saludos a todos y a todas, y hoy, como de costumbre, nos acompañan los licenciados Jaime Sanabria y Yailin Jiménez. Saludos. Bueno, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos aclaró recientemente que transferir a una persona empleada a una posición lateral sin cambios en el salario o los beneficios podría violar la Ley Federal de Derechos Civiles si se hace por razones discriminatorias. Yailin, primero que todo, ¿qué es un cambio de posición lateral en el empleo? Sí, en términos generales, un cambio de posición lateral es cuando el patrono, ¿verdad?, toma la determinación de que a este empleado o empleada decide ubicarlo en otra categoría, otra clasificación, siempre y cuando pudiera estar en el mismo nivel. Entiéndase, ¿verdad?, que sus términos y condiciones de empleo no se van a ver afectados porque tiene tal vez la misma capacidad de responsabilidad, el mismo salario, ¿verdad?, mismas condiciones, más allá de tal vez las funciones que va a estar realizando, pero ese cambio, ¿verdad?, se da en una posición paralela. No es un ascenso, pero tampoco es un descenso. Y Jaime, a manera de repaso, ¿cuál fue la controversia en este caso? Bueno, en ese caso, que es un caso en el que estaba envuelto la ciudad de St. Louis, en esencia se trataba de una mujer policía que trabajaba con un escuadrón del FBI y como parte de ese escuadrón tenía ciertos perks, ¿verdad? Que si X horario, que si X lugar de trabajo, entre otras cosas. Y entonces, pues, en un momento dado, cuando llegó un supervisor nuevo, la movieron a patrullar y a hacer otras responsabilidades o funciones. Entonces, históricamente, los tribunales habían estado divididos en cuanto a si un traslado lateral de posición, un cambio como el que ocurrió aquí, podía ser demostrativo de que había discriminación por razón de alguna categoría protegida. En este caso, a ella la cambian y la reemplazan por un hombre, así que ella alegó discriminación por razón de sexo. Entonces, cuando la mueven, pues ella tenía un horario distinto, tenía unas responsabilidades distintas que patrullar. Como dijo Yailin, no le habían tocado el salario, estaba en la misma posición jerárquica, tenía los mismos beneficios. Y entonces la controversia era si con el cambio de horario, si con el cambio de la responsabilidad, si eso es suficiente para demostrar un caso de discriminación bajo el título 7 de Derechos Civiles del 64. Y el Tribunal Supremo dijo que sí. Antes se pensaba que para poder tener una causa de acción en un cambio de lateral tenía el empleado que demostrar un daño significativo en sus condiciones de trabajo. Pero con este caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que el título 7 no requiere eso, que basta con algún tipo de daño que sufra la persona, como en este caso, que fue su horario, parte de sus responsabilidades, etc. ¿Y qué implicaciones legales conlleva esta decisión? Sí, bueno, ciertamente, ¿verdad?, el patrono número 1 no puede discriminar, ni siquiera cuando va a realizar un cambio a una posición lateral. Tiene que asegurarse, ¿verdad?, que ese cambio, esa posición lateral, no tiene una base discriminatoria según protegida por el título 7, la Constitución, etcétera. Pero además, lo más importante es que si haces ese cambio lateral y se encuentra que hay una base discriminatoria, ese cambio no necesariamente tiene que tener un daño sustancial, puede ser un daño menor, como estaba explicando Jaime en la pregunta anterior, así que tienen que ser más recelosos. Y el empleado es importante porque el tribunal devuelve el caso, ¿verdad?, a los foros para que entonces pase prueba sobre realmente si hubo ese daño, ¿verdad? Y tiene que haber también ese pase de evidencia, pero a la hora de la verdad, cualquier cambio en las condiciones de empleo, que no necesariamente salario o funciones, pudiera estar protegido bajo una acción como esa. Que no pueden haber esas motivaciones solapadas para ese tipo de cambios. Esa es la clave. No, ningún cambio puede estar motivado por razón de ser mujer o por alguna categoría protegida, pero también importante ahora, en adelante, el patrono tiene que jugar ajedrez y en vez de enfocarse solamente en si afecta el salario, si afecta la posición u otro beneficio, ahora tiene que pensar si puede haber algún otro daño que esa persona reclame, como que mira, me pusiste a trabajar muy lejos, o mira, me cambiaste el horario y me afecta. Eso podría ser un daño, como en este caso de St. Louis, que pudiese activar la protección del título 7. Y desde la perspectiva de los empleados, si les requieren hacer un cambio lateral, el patrono podría pedirle que firme alguna hoja de consentimiento tal con relación a que no habrán reclamaciones en el futuro. La realidad es que aquí la clave es que el cambio no sea por el sexo, por la raza, por el color, por la religión o cualquier otra categoría protegida.
Siempre y cuando el cambio no sea por eso, el patrono y el empleado pueden firmar lo que quieran. Lo que pasa es que ningún patrono puede creerse que por simplemente poner a firmar un empleado en formulario escapa de responsabilidad legal por discrimen, porque el empleado se puede enterar después de que la razón para moverla fue discriminatoria. Así que lo importante aquí es, como dijo Yarlene, hay que jugar ajedrez y estar pendiente a un montón de otras cosas que simplemente salario, beneficios o jerarquía. ¿Y los empleados a qué tienen que estar pendientes cuando un patrono le propone un cambio lateral en el empleo? La realidad es que no también cualquier cambio lateral implica que hay una razón discriminatoria, así que es importante, ¿verdad?, que el empleado al evaluar las razones o los fundamentos por la cual este patrono tomó la determinación de cambiarme a un puesto lateral, tiene que haber tal vez una totalidad de circunstancias. Mire, fui objeto tal vez de comentarios racistas, sexistas, ¿verdad?, relacionados a mi orientación sexual, raza, género o edad. Anteriormente, este supervisor había incurrido en una conducta que tal vez me limitaba por razón, ¿verdad?, de una categoría protegida, y en esa evaluación de toda la totalidad de circunstancias, pues el empleado pudiera entonces concluir, mira, ciertamente la razón final o la base para este cambio lateral obedeció a una acción discriminatoria. Así que tiene que, no meramente el traslado, ¿verdad?, o el cambio va a activar esa causa de acción, pero sí el empleado debe ser, ¿verdad?, cauteloso o por lo menos hacer un análisis de todas sus circunstancias para hacer esa determinación. Ahora, los hot topics de la semana. Bueno, y la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos publicó recientemente una nueva guía de hostigamiento laboral. Jaime, hay un asunto de umbral aquí con los términos acoso laboral y hostigamiento laboral. Si podemos comenzar con aclararnos eso. Sí, primero que todo, que la gente sepa que acoso y hostigamiento se refiere a una misma conducta en el sentido de que se trata de patrones de conductas repetidos en un espacio de tiempo. Pero aquí en Puerto Rico, desde el punto de vista legal, cuando hablamos de hostigamiento, muchas veces hablamos de hostigamiento bajo unas leyes específicas como lo son el Título 7 de Derechos Civiles del 64, que prohíbe el discrimen por razón de raza, color, origen nacional y otras cosas, o la Ley de Hostigamiento Sexual, o la Ley 100, que habla de muchas categorías protegidas, incluyendo la edad, la diversidad funcional, entre otras, y otras leyes adicionales. Cuando hablamos de hostigamiento bajo esas leyes, nos referimos a ese patrón de conducta repetido en el tiempo que se da por razón de una categoría protegida. O sea, yo te estoy hostigando porque tú eres mujer y si no fueras mujer no te hostigaba. Acoso laboral aquí en Puerto Rico, y tenemos que tirar esta distinción como la hemos tirado en el pasado, es un acto una conducta bajo la Ley 90 del 2020 que tiene que ver con una serie de actos repetidos en el tiempo, pero que buscan violar ciertos derechos constitucionales de la persona, como lo son la intimidad, la dignidad humana y la integridad personal. Así que cuando vemos patrones de conducta que atentan contra la intimidad de una persona en el trabajo o contra su dignidad, pues ahí estamos hablando de acoso laboral, y por eso lo distinguimos de lo que es el hostigamiento laboral, que como dice la canción de Alejandro Sanz, no es lo mismo, pero es igual. Pero tenemos que tirar esa distinción porque mucha gente cree hoy día que tiene una causa de acción por acoso laboral siempre en cualquier contexto, y eso no es así. Bien, Yarlene, ¿qué establece esta guía y cuál es tu reflexión sobre la misma? Sí, tal como estaba diciendo Jaime, la realidad es que esta guía va dirigida a ese hostigamiento cuyo base o fundamento está circunscrito a discriminar contra esa persona, ¿verdad?, a la que va dirigida esa conducta por razón de que tiene una categoría protegida. Así que es importante, ¿verdad?, establecer que para que le apliquen las guías del EEOC, tiene que ser ese hostigamiento dirigido porque soy mujer, porque soy negro, porque soy mayor de edad, ¿verdad?, tengo una edad protegida, etcétera. Así que sí, en estos momentos, y las propias guías reconocen que casi una tercera parte de las querellas radicadas ante ese foro administrativo están relacionadas, ¿verdad?, a un tipo de hostigamiento sobre ese particular, pues ciertamente es de avanzada en la medida en que pone también en posición o en conocimiento al patrono de que tienes que establecer unos procedimientos claros, de que tienes que adiestrar a tu personal de lo que constituye y educarse de lo que constituye un hostigamiento, cuál es el procedimiento que tal vez puede tener el empleado, que las guías no dicen esta es la manera en que tú te vas a querellar, le invita al patrono a decir establece ese procedimiento para que ese empleado tenga el conocimiento de así hacerlo. Así que ciertamente, ¿verdad?, son bienvenidas esas guías y sobre todo la invitación a los patronos que las evalúen y que la pongan en práctica dentro de sus centros de trabajo. Jaime, ¿estas guías podrían ser invalidadas por un tribunal?
Bueno, lo que pasa es que las guías como tal no son normas, son exhortaciones, orientaciones a los patronos sobre cómo manejar ciertas situaciones. Así que, a diferencia de un reglamento, como por ejemplo vimos en episodios pasados, ¿verdad? Como el reglamento del FTC sobre el acuerdo de no competencia, la guía no tiene el mismo efecto. Nadie tiene por qué sentirse obligado y seguirlo. Ahora, yo he manifestado públicamente unas preocupaciones que tengo con la guía. Como dijo Yarlene, yo estoy de acuerdo con ella en que las guías son ilustrativas y es bueno que estén circulándose ahí en la calle para que los patronos tengan una idea de cómo manejar X situaciones. Ahora, y este tema es un poco escabroso, es un tema súper sensitivo, las guías también incorporan una postura pública de la administración del presidente Biden con respecto a lo que es discriminación por sexo. Y también contienen una lectura equivocada de una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es el caso de Bostock. Y lo que quiero decir es que las guías, en la parte que tiene que ver con el discrimen por razón de sexo y los ejemplos que da, hace referencia a que todo patrono, todo empleado, tiene que llamar por obligación a una persona por los pronombres que esa persona escoja, desde el punto de vista de discrimen por razón de sexo o identidad de género u orientación sexual. Y yo no tengo problema, y lo quiero aclarar, con que si una persona me dice a mí, mira, yo nací, o cuando nací me asignaron el sexo masculino, pero yo me siento mujer, me gustaría que me llamaras por mi pronombre femenino, yo lo hago. Yo respeto la dignidad de la persona y yo creo que todo ser humano se sienta así. Lo que pasa es que las guías no toman en consideración que existe en la población norteamericana y puertorriqueña gente que tiene unas creencias religiosas distintas a lo que se está tratando de promover con esta guía, en el sentido de que hay grupos religiosos y minorías religiosas que piensan que tú naces hombre o mujer y que tú no te conviertes en un hombre o una mujer. En la medida que eso sea así, eso es una idea. Y las guías también protegen el discrimen por razón de religión e ideas religiosas. Y en la medida que yo, patrono, siga literalmente esa guía y quiero obligar a un religioso a llamar, que el religioso llame por su pronombre elegido a una persona que a lo mejor es trans o que tiene cierta identidad, ¿verdad? Pues entonces la guía podría estar provocando que un patrono que la siga literalmente se exponga a una reclamación de discriminación por razón de religión. Aquí yo estoy a favor de la dignidad humana. Yo creo que ningún ser humano se tiene que sentir discriminado. Si tú quieres llamarme de cierta forma, con mucho gusto, Jaime Sanabria lo va a hacer. Pero que Jaime Sanabria lo haga no significa que lo pueda hacer un religioso o una persona con un background distinto. Entonces, en ese sentido, Amberly, las guías no es que van a ser invalidadas, las guías lo que pasan es que para mí es una orientación incorrecta que no contempla el macro ni analiza bien unos casos del Tribunal Supremo y sus efectos y alcances y pudiesen exponer a los patronos a reclamaciones de discriminación por razón de otras categorías protegidas. Visita cursos.microjuris.com para informarte sobre los temas legales que impactan tu profesión. Bueno, y el Senado aprobó el proyecto para establecer una ley contra el discrimen por estilos de cabello. Yarlene, de convertirse en ley, ¿cómo sería la implementación de esta medida? Esta ley ciertamente lo que busca es, ¿verdad?, hacer un cambio, una enmienda en todas las leyes que de alguna manera u otra tienen que implementar algún tipo de norma, por ejemplo, reclutamiento, el principio de mérito en el servicio público, donde se incluya como parte de las categorías protegidas también, ¿verdad?, el que no se pueda discriminar contra una persona por razón del estilo de cabello, si lo tiene rizado, si lo tiene, ¿verdad?, amarrado, si lo tiene, es un afro, así que en ese sentido los patronos no pueden utilizar, ¿verdad?, es un aspecto tangible, ciertamente cuando va una persona, ¿verdad?, un empleado a una entrevista, a utilizar como base para denegarle ese empleo el hecho de que esta persona tiene un afro. Así que, ¿verdad?, los patronos tienen que ahora estar atentos también a esa nueva categoría protegida para evitar que ese aspecto, ¿verdad?, o esa categoría nueva sea un elemento en la toma de decisión para implementarle a ese empleado. Oye, Jaime, ¿el estatuto actual protege a las personas del discrimen por razón de estilos de cabello? Sí, definitivo, ya lo protegía. Y aquí quiero aclarar algo, ¿verdad? Cuando tú lees esta ley que se aprobó por el Senado, básicamente lo que hace es tratar de reconocer una categoría que ya está incluida dentro de lo que se considera el discrimen por razón de raza, color o incluso origen nacional y en ciertos casos religión. Creo que es una oportunidad perdida. Yo estoy de acuerdo, mira, yo tengo el pelo rizo, mi hija tiene el pelo rizo.
yo estoy de acuerdo con que se proteja a todo aquel que se siente discriminado por la forma de su cabello o el estilo de cabello que quiere usar. Lo que pasa es que no se protege, como está redactado el proyecto ahora mismo, a personas como mi hijo, como yo, o como otra persona que tiene el cabello rizo y que por razón de tener el pelo malo, no le dan el empleo, lo afectan en una oportunidad, etcétera. Cuando tú lees el proyecto que se aprobó recientemente en el Senado, simplemente dice, y por eso es que el lenguaje es confuso, que va a proteger el pelo rizo o los estilos de cabello cuando están asociados a la raza o al origen nacional de la persona. Pues si eso ya está incluido en la categoría protegida, ¿por qué rayos tú vas a repetir y a hacer redundante algo y pierdes una oportunidad hermosa para proteger una situación actual en Puerto Rico de personas que no necesariamente se identifican con un origen nacional particular o con una raza X históricamente discriminada, pero que sí están siendo discriminadas en los lugares de trabajo? Así que yo creo que la legislatura perdió el tiempo, hizo un proyecto que a mi juicio está mal redactado, es ambiguo, y espero que la Cámara, ahora en el proceso de revisión del mismo, pues se sienta a analizar esto con un poco más de profundidad. ¿Qué enmiendas podrían entonces subsanar esto? Bueno, definitivamente decir simplemente que los cabellos rizos o el estilo de cabello está protegido, al igual que yo soy partidario que se protejan los tatuajes. A las personas que discriminan por razón de tener un tatuaje y otras cosas. O sea, ¿por qué tú estás juzgando personas por la identidad que ellos quieren asumir en la vida? Deberían ser sus méritos, deberían ser las capacidades, ¿no? Como la persona se proyecte o luzca. Muchas veces yo tener un tatuaje, yo tener el pelo de cierta forma, es señal de dónde vengo, es identificarme con el background de mi familia, entre otras cosas. Así que yo no creo que nadie debe ser juzgado en sus trabajos. Así que yo creo que en este proyecto que se aprobó en el Senado, creo que faltó un buen debate, faltó profundidad, está mal redactado y es una hermosa oportunidad perdida para proteger o atender el problema real de discriminación con personas con los cabellos rizados o sus estilos de cabello. Ahora, el consejo legal de la semana. Bueno, el consejo que se le puede dar tanto a patronos como empleados, Yarlene, a los empleados, ¿qué consejo tienes para esta semana? Pues Amber, yo creo que habiéndose hecho la distinción entre lo que es el hostigamiento y el acoso, al amparo más que todo de la Ley 90 del 2020, es importante que los empleados busquen esa ley, la Ley 90 del 2020, que es la ley para prevenir el acoso laboral en el ambiente de trabajo, ¿verdad? Aquí aplicable a Puerto Rico, más que todo para que puedan entender bajo la ley qué definición es el acoso laboral, ya que no necesariamente toda conducta va a ser equivalente a una conducta protegida bajo esa ley. Es una ley bastante complicada en ese sentido de probar un acoso laboral, así que la lean para que más que todo haya una definición, ¿verdad? Y ejemplos de lo que constituye un acoso laboral y sobre todo que si están pasando por una situación como ella, la ley provee un procedimiento a seguir antes de llegar al tribunal, que incluye incluso una mediación en el tribunal previo a la radicación propiamente de una demanda y que además siempre es importante que esa conducta la evidencien, ¿verdad? Que vayan, ¿verdad?, estableciendo algún tipo de bitácora, algún tipo de documentación que puedan después demostrar que realmente la conducta fue llevada a cabo. Y Jaime, ¿un consejo para los patronos esta semana? Bueno, yo creo que el hilo conductor de este episodio ha sido el tema del discrimen y el acoso, como estaba mencionando Yarlene, así que es importante que los patronos recuerden su obligación, bajo distintas leyes, de adiestrar a todos sus empleados sobre los temas que tienen que ver con el hostigamiento, el acoso y el discrimen, y sobre todo en este contexto histórico donde estamos viendo de repente una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde cambia el estándar para analizar los lateral transfer, donde estamos viendo un proyecto de ley que tiene que ver con cabellos rizados que es redundante y que ya está protegido por otras categorías, donde estamos viendo también el tema de los casos de hostigamiento. Así que es importante en toda empresa que la comunicación sea efectiva, que se adiestre a los empleados, que se hable claro y se le explique a todo el mundo qué son categorías protegidas, cuáles son los ejemplos de acoso, cómo prevenirlos, enfatizar o reafirmar que las oficinas de recursos humanos son puertas abiertas para todo el mundo hablar, para de esta manera, ante la incertidumbre legislativa y jurisprudencial que estamos viendo y los cambia, poder tener un ambiente de trabajo por lo menos en paz, que es la aspiración que siempre debemos buscar tanto empleados como patronos en este contexto. Así que los adiestramientos, Yarlene está disponible, yo estoy disponible. Pues muchas gracias, Jaime, y muchas gracias, Yarlene. Y a ustedes que nos sintonizan, muchas gracias y hasta la próxima.